¿Sientes que hay algo más esperando por ti o que algo te falta? Sucede que todos tenemos el poder de transformarnos y florecer. En este espacio exploramos el crecimiento personal desde el espíritu y la verdad. Soy Eli Ángeles, maestra en angeología, y hoy quiero invitarte a que iniciemos este camino de evolución constante. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, hoy con nuestro episodio número 7. Y yo siempre digo lo mismo, que este es muy especial y todos me parecen muy especiales. El de hoy es diferente porque tengo una invitada muy particular, y ese particular envuelve especial, única, como diríamos, ese caramelito escaso. Tengo conmigo en este momento a Marce Berrío Estrada. Ella nos va a contar hoy su historia a nivel espiritual, cómo nos hemos conocido, cómo ha sido su transformación. Por eso nuestro podcast el día de hoy se llama Guerra Espiritual, y vamos a mirar que es una connotación muy diferente a lo que podemos pensar con ese título. Marce, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, gracias a Dios, complacida, feliz de tenerte acá, de que hayas aceptado esta linda invitación para compartir tu gran conocimiento con todas las personas que nos siguen, ¿cierto? Porque como es el objetivo primordial, es que muchas personas que comparten este material y están pendientes cada vez que sale, les sirva algún elemento de los que aquí compartimos, ¿cierto? Total. Entonces, Marce, nuevamente bienvenida. Quiero iniciar con la siguiente pregunta, o sea, ¿tú por qué iniciaste tu trabajo espiritual? Y te hago la pregunta también aclarando que tú eres una mujer muy joven, ¿cierto? Entonces, ya se van a dar cuenta todo lo que ha vivido Marce. Entonces, mi pregunta surge, o sea, ¿por qué una mujer tan joven ha hecho tanto trabajo espiritual, pero por qué iniciaste, o sea, por qué tomaste la determinación de iniciar ese trabajo espiritual? Bueno, Eli, muchas gracias por la invitación. Y yo empecé en este camino espiritual porque pues yo muy pequeña tenía muchos sueños, sentía presencias, bueno, todo ese tipo como de cosas que llamamos paranormales, pero se empezó a radicar más a eso de los 15 a 16 años. Y cuando yo hablé esto con mis padres, digamos que en esa época, como te conté pues antes del podcast, no era un tema del que se hable como hoy en día, era mucho tabú, entonces fue muy difícil como para ellos asimilar como que me estaban pasando estas cosas. Entonces comenzaron a buscar ayuda, me pasaron un sinfín de cosas y estuve como en esa guerra espiritual o en esa búsqueda durante todos estos años hasta hace poco. Yo tengo 34 años, más o menos hasta mis 25 años, de no entender qué era lo que me estaba pasando, y creo que son los acontecimientos que han permitido que yo sepa qué está bien, qué está mal, por qué camino me debo ir, por qué camino me debo guiar. Pero fue a raíz como de toda esta búsqueda que yo empecé a buscar a los ángeles, a Dios, a una protección, y ahí empecé en el mundo de los ángeles. Bueno, tus papás en medio del amor que sienten por ti y esa necesidad que evidenciaban de tenerte que ayudar, buscaron opciones. ¿Cuál fue tu primera opción? O sea, ¿qué fue lo primero que los papás encontraron que tú dijiste, bueno, de pronto por aquí es, siendo muy joven, ¿cierto? Pues mira, el problema fue que yo estudié en un colegio de monjas. Entonces, de pronto yo creo que hubiera tenido más oportunidades si hubiera tenido, no sé, otro colegio, porque es que con las monjas todo es muy tirado a la religión, y esos temas no, pues por lo menos en ese tiempo, ese tipo de cosas no tenían hablan, como no cabida, se dicen, ok. Sí. Entonces fue más como una búsqueda de psiquiatra, de mira, te están pasando cosas que le pueden pasar a un niño. Fuera de eso se me juntó con déficit de atención y hiperactividad, entonces era parte de eso, o sea, todo ya hacía parte de este proceso de médicos, de psicólogo, luego un psiquiatra, pero a mí me pasaba algo más allá de eso.
Y mi papá, mis papás ambos son muy conservadores, pero mi papá sí era muy tirado como a solamente, no, que los domingos en la iglesia, lo que dice la Biblia, pues no ver como que habían más cosas aparte de eso, ¿cierto? Y mi mamá estudiaba geología en ese entonces, cuando yo tenía 17 años, y empezó a llevarme a sus clases. Y obviamente se me empezaron a abrir más los dones. Y yo creo que eso fue lo que hizo boom, porque ahí fue cuando definitivamente se me desbordó como todo lo que me pasaba y no tuve control. No tuviste control. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia acompañando a tu mamá, cierto? La experiencia tanto para ti como para tu mamá, porque supongo que tu mamá, no sé si sería solo curiosidad o también había descubierto dones en ella, pero también era como, bueno, mi hija está teniendo esta necesidad, miremos si por este lado le puedo ayudar. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mi mamá ha sido muy curiosa, le gusta mucho el tema espiritual y cuando ella se metió a estas clases, no lo hizo como con como con la intención de desarrollar dones o pensando que tenía dones, sino más bien como conocer el mundo de los ángeles. Ok. Entonces cuando vio que se me desarrollaron como todas estas cosas, mi mamá se asustó, pero sin embargo ella sí me buscó ayuda. Ella sí buscó por todas partes qué me estaba pasando, qué se podía hacer más allá pues como de la parte médica y eso sí me sirvió mucho, pero era como muy reacia, o sea, lo hacía como porque no sabía qué otra solución hacer, pero le costaba. Bueno, y en esta experiencia, Marce, ¿consideras que es importante tener conexión con esa persona que te está guiando en lo espiritual? ¿Tuviste esa conexión? ¿Sentiste ese enganche, esa empatía con la persona que estaba liderando tu proceso? Completamente, es súper importante tener conexión, porque cuando yo empecé con la persona que me enseñó inicialmente pues como sobre el mundo de los ángeles, no conecté. O sea, al principio uno conecta pues porque son las primeras clases y entonces uno está con esa ansiedad de conocer y todo eso, pero definitivamente luego me di cuenta que no era por ese camino, no me sentía a gusto aprendiendo con esa persona, no estaba de acuerdo con muchas cosas, o sea, iban como en contra de mis principios, entonces era como una pelea y una discordia. Reconozco que sí recibí muchas clases y fui por muchos años, pero desconocimiento, porque es que como te digo, en ese tiempo era muy difícil encontrar una persona que realmente te instruyera como o te respondiera a lo que tú estás buscando. Y a falta pues como de personas que trabajaran este tipo de cosas, pues digamos que uno como que se traga o no se traga, pero deja pasar algunas situaciones con las que no comulgas y sigues ahí. Eso me pasó hasta que ya llegó un momento que yo dije no más. Y ya me salí y yo dije voy a seguir mi camino espiritual, pero yo sola. Y si Dios quiere mostrarme algo o debo aprender algo, que me muestre el camino de la persona correcta, que llegue a mí sin yo buscarla. O sea, como lo que llamamos diosidencias. Okay. Y así ha sido. Y a este punto, entonces, Marce ha pasado por esa formación desde lo religioso, ¿cierto? Desde sí, la religión, muy riguroso, muy no me salgo como de lo cotidiano y lo normal. Pasas por esa otra exploración del mundo de los ángeles. Dices que no tuviste pues como esa empatía, como ese enganche con esta persona. Y obvio, es fundamental tener como hacer ese clic con esa personita que te va a orientar y te va a guiar justamente para no llegar al momento donde llegó Marce de tener que tragar entero porque o no me atrevo a preguntar, no sé si lo que me está inquietando sea realmente importante o si estaré diciendo algo que sea como muy loco, ¿cierto? Entonces, a este punto, tú no has renunciado a ese trabajo espiritual, pero sigues buscando, ¿cierto? Total. Sigues buscando. Tú me habías contado muy de la iglesia, muy mariana, ¿cierto? Muy de consagrarse a la Santísima Virgen. ¿Qué pasa después? Bueno, yo decido seguir ese camino sola, como te conté, entonces
claro, me pongo a empezar a leer muchos libros de espiritualidad. Ya he crecido, entonces te das cuenta que uno ya tiene como más razonamiento de decir esto es así, esto no es así, o no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. Ya se empieza a ver en redes sociales que mucha gente habla de la parte espiritual, hay muchos angeólogos, hay muchos reikistas, o sea, ya hay de todo. Entonces, pues claro, ya lo que hay es información, pero pues todavía seguía yo como, me falta algo, o sea, tenía ese vacío. Y nosotros tenemos una amiga en común, y esa amiga en común un día me dice, Marce, ven, acompáñame a una clase de ángeles, no sé qué. Yo dije, ay, no, ya todo el mundo es gurú, o sea, yo ya había perdido la esperanza. Pero te habías dado ya por vencida. Sí, pero ella me insistió tanto, que yo dije, no, pues ya, por no quedarle mal, voy a ir. Lo confieso. Ahora Paula eso y nos regaña. Pero sí, así fue. Y llegué a tu primera clase de él y eso fue, pues eso fue conexión de inmediato. O sea, yo no me quería ir de la clase acabó y yo súper triste. O sea, en una sola clase salieron miles de cosas. No sé si tú te acuerdas de la primera clase, pero eso fue un desborde de energía impresionante. Y definitivamente me di cuenta que eso fue una diosidencia. Así como yo lo había decretado, que si yo necesitaba esa guía espiritual, llegar a mí sin yo buscarla. Y pues en este caso fue por Paula que me insistió tanto que yo dije, bueno, voy a ir y terminé yo, o sea, deshaciendo como mis palabras de no querer ir, porque ahí me quedé. Es tan chistoso que el curso lo terminé yo y Paula no. Y Paula no. Bueno, aquí hablas de un aspecto fundamental y es el proceso, ¿cierto? El proceso evolutivo, el proceso de esa transformación y de esa depuración es muy relativo. Cada uno tiene su propio proceso, su propio ritmo y todo esto se va dando de una manera diferente. Obvio que depende mucho de nuestro libre albedrío, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, con lo que menciona Marce, y de hecho me pregunta si recuerdo muy bien esa primer clase. A ver, las clases, bueno, algo en común también. El curso, venía muchas personas diciéndome, Eli, ¿cuándo vas a hacer curso? Y yo, esperemos, y de un momento a otro aparecieron las personas que necesitaban el curso. Listo, montémoslo, hagámoslo. Tengo mucho conocimiento, mucho, de lectura, de experiencia personal, pero la mayoría de mis clases son dadas, orientadas y guiadas por los seres de luz, o sea, los angelitos son los que me dicen, trabaja esto, lo haces de esta manera. Por eso muchas cosas que me mencionan tal vez no las recuerde, porque he sido más un canal que ser la persona como tal, ¿cierto? Entonces ahí como esa coincidencia en esas dos determinaciones, Marce de acudir al curso, yo de hacerlo, y posterior a eso cualquier día estamos hablando, y desde mi parte personal cuento que aprendí con una persona que yo había idealizado, que para mí era palabra sagrada lo que esta persona dijera, pero que empecé a sentirme que ya no hacía parte pues como de sus personas valoradas, de sus personas respetadas, y empecé lo que tú estás diciendo, ¿cierto? A sentir que sí había encontrado parte de la verdad que estaba buscando, pero había algo que me incomodaba, como cuando te compras esos zapatos que los viste y te enamoraste, pero nunca te quedan bien, entonces siempre te tallan, así sea media horita, pero te empiezan a tallar. Entonces es allí donde surge esa necesidad de levanto el vuelo, o sea, tengo dos opciones, o me quedo anclado aquí y lo declaro como un fracaso, o simplemente levanto el vuelo y sigo en esa búsqueda. Tú seguiste en esa búsqueda, Marce, entonces ya no estabas en esa lucha entre mis dones, lo que siento, que soy diferente, que vibro diferente. Ya tú puedes decir abiertamente cuáles son tus dones. Sí, total. Ya tuve muchísima claridad, gracias a Dios. Porque vivir así como en esa incertidumbre es muy maluco, pues como que uno es diferente a los demás. Y como te hablaba ahorita, o sea, no son temas que uno llegue, ay, es que me pasó eso y tal cosa, no, pues ay, salí con este man, no. O sea, son temas que son de respeto y
y que no todo el mundo está preparado para escucharlos. Ok, maravilloso. No con todas las personas podemos hablar de lo espiritual, sobre todo porque aunque, como lo menciona Marce, ahora hay mucha más información, muchas personas siguen colocando como un sinónimo completo lo que es espiritualidad y religiosidad. Bueno, Marce, tú hablabas ahorita de los sueños, ¿cierto? ¿Qué pasa con tus sueños? Bueno, lo que pasa es que los sueños es con lo que yo más me conecto. Ok. Cuando digamos que necesito canalizar un mensaje o necesito saber algo, todo me llega a través de los sueños. He aprendido a conectarme de una manera impresionante. Y entonces yo siento que los sueños me hablan a mí, pues que yo tengo comunicación por medio de ellos. También pues digamos que desarrollé los viajes astrales, más no sabía que, pues en su momento no supe que eso era un viaje astral, o sea, mi cuerpo lo hacía de manera natural. Sí, voluntariamente. Y como he estado como en toda esta búsqueda, en todo este aprendizaje, ya eso no me sucede tanto, más siento que no es necesario porque tengo toda esa información, como te digo, en los sueños. O sea, yo necesito de pronto saber algo que me está dando ansiedad o tengo un problema o lo que sea, y yo soy una de las que me acuesto orando y pido tener ese mensaje a los ángeles que necesito saber, y entonces algo sueño y algo tiene que ver y así pasa. O cuando va a suceder algo, me pasa también que... Te anticipan como lo que va a suceder. Me anticipan las cosas, entonces nada, es muy bonito porque he aprendido a tener una conexión impresionante. Bueno, y en ese aprendizaje también has tenido que pasar por el proceso de soñar en una ocasión y decir, esto está relacionado con qué, pues qué es lo que me quieren decir, ¿cierto? Y paulatinamente ir adquiriendo esa seguridad en ti misma y decir, bueno, lo que me están mostrando es eso, ¿cierto? Y claro, cuando ya encuentras como una situación de verificación, dices, claro, estoy en lo correcto, estoy siendo guiada. Marce, tú apareces en redes con Rituali. Cuéntanos, ¿de dónde surge Rituali? Bueno, Rituali nace como una idea de enseñarle espiritualidad a todo el mundo sin tenerme que meter con las religiones de nadie. O sea, un cristiano, un católico, un testigo de Jehová, cualquier persona puede estar en Rituali y conocer del mundo espiritual. El nombre de Rituali viene porque pues todo lo que hacemos en nuestra vida diaria es un ritual. O sea, el solo hecho de maquillarnos, de tomarnos un café en la mañana, todo eso es un ritual. Entonces, por eso se llama Rituali. Y pues yo siempre he tenido mucha conexión con las velas, entonces quería enseñarle a las personas cómo podían intencionar, cómo podían conectarse con o sea, no es prender una vela por prender, no es pedir o intencionar por intencionar, sino saber qué color es adecuado, cuál te va a servir, cómo debes limpiar primero tu espacio, cómo debe ser también organizado ese espacio, o sea, todo lo que tiene que ver más allá de lo estético de lo que es una velita. Y combinando también la parte de diseño, pues yo soy diseñadora y cuando me retiré pues de trabajar en empresa, no quería dejar pues como de lado esa parte del arte mío. A mí me gusta mucho la parte artística y todo lo que es trabajo manual, entonces creo que en Rituali pude juntar todas estas herramientas. Bueno, entonces aquí surge un elemento fundamental y es que siempre estamos en esa búsqueda de cumplimiento de misión de vida, y yo podría decirte, Marce, que tú has encontrado realmente esa respuesta que venías buscando durante tanto tiempo, ¿cierto? Y lo has logrado conjugar en algo que te hace vibrar, porque yo siento que tú eres feliz con lo que haces, ¿cierto? Explorando tu parte creativa y combinándolo con esta parte de rituales. Hay un ritual de todos los que has compartido, porque tú compartes muchísimo material, que me llamó mucho la atención, y es el del romero y el palo santo, ¿cierto? Entonces podemos decir que de 10 personas, 9 conocen el romero y conocen el palo santo, pero tienes una información y un conocimiento tan básico y tan fundamental que hace falta conocerlo, ¿cierto? O sea, hace falta ver tu publicación porque aclara cosas. ¿Tú nos quieres recordar ese ritual? Sí, bueno, el de más que todo como las plantas que yo utilizo
son oradas, o sea, tienen canciones, tienen todo como para que se animen. Eso tiene una pequeña historia que la voy a contar, y es que cuando yo me fui a mi casa, que me organicé ya en pareja, la persona con la que vivo no le gusta vivir en la ciudad, entonces nos fuimos para el campo, y yo siempre he sido muy citadina, entonces claro, todas las matas hasta un cactus se me moría. Y yo dije, no, pero... Y él trabaja fuera de la ciudad, o sea, él todo el tiempo está viajando, entonces yo me mantenía sola. Ya dejé como todo ese mundo de los amigos, de la rumba, de todo, ya pasé de esa parte de los 20 a coger los 30 como debe ser. Y para mí era muy difícil porque éramos los perros y yo. Y vivía en una casa que era lejos o sea, no era como, vecino, ¿cómo está? No, bien lejos vi al vecino. Entonces me puse a hablar a las plantas, o sea, yo creo que la misma soledad te lleva como a hacer cosas diferentes. Y fue un encuentro súper espectacular porque hasta los cactus que se me morían, es impresionante porque cualquier mática que yo comprara en el vivero, les empecé a poner mantras, les colocaba oraciones, y hoy en día son árboles gigantes, entonces las plantas también sienten. Ahí me di cuenta que definitivamente todo tiene alma. Entonces, a lo que me preguntaba sobre el romero y el palo santo. El romero es una planta súper sagrada porque el romero es una planta de limpieza, es una planta de abundancia, y normalmente todos conocemos el palo santo. Entonces el romero lo que hace es como limpiar ese lugar, sacar de pronto las malas energías, atraer lo bueno, abrirte caminos, y ya sí utilizar el palo santo. ¿Por qué el palo santo no se usa ahí mismo? Porque normalmente conocemos que el palo santo es para limpiar, pero entonces todas las personas llegan, colocan palo santo en la casa y creen que limpian las energías, pero no sabemos si han tenido problemas, si han pasado cosas en ese hogar. Entonces, o no en un hogar, en una oficina, por ejemplo. Sí, en el espacio en que vayas a limpiar. Exacto, entonces uno primero debe limpiar súper bien, sí, el hogar, la oficina, pero, o sea, me refiero a trapera, o sea, como los rituales que tú hagas, o como tú limpies tu casa, y digamos que con otra planta diferente, como por ejemplo es el romero, como por ejemplo la ruda, la salvia blanca, te pueden ayudar como a armonizar estos espacios, y ya luego sí sellas con palo santo, porque lo que hace el palo santo es sellar la energía del lugar. Entonces, si por ejemplo tú has tenido muchas peleas en una casa y pusiste un palo santo, pues que no estás limpiando nada. Estoy anclando la pelea en la casa. Estás anclando las peleas que estaban ahí. Entonces, por eso es importante utilizar plantas diferentes y hacer pues como una prelimpieza. Bueno, y algo supremamente valioso es que el kit que vende Marce en Rituali, desaparece el pedacito de palo santo y el romero, pero el romero es cultivado por ella misma, entonces estoy conservando la naturaleza, estoy aportando al ecosistema, entonces tiene, digamos, ese valor agregado. Marce, cuéntame, ¿a qué le temes en este momento? Ay, Eli, esa pregunta es difícil. No, mentiras. Durante toda mi vida lo que más le temía era como a eso de sentir las energías. ¿Por qué? Porque cuando llega, digamos, la noche, que es como ese momento en que más uno siente esas presencias, así como hay entes buenos, hay seres que fueron malos, hay demonios, así como está Dios, está el mal, y uno no siempre tiene la fuerza ni tiene, digamos, los conocimientos suficientes, por lo menos yo que estoy en ese momento de aprendizaje, para, digamos, pelear o... Sí, para afrontarlo y para combatirlo. afrontar cualquier entidad. Entonces, cuando uno es, digamos, una esponjita con las energías, con todo, te ataca todo tipo de seres, tanto, o sea, te vienen a visitar seres de luz, te atacan seres oscuros. Y ahora yo no diría miedo, porque he aprendido a protegerme, siempre con San Miguel Arcángel y siempre con Dios ante todo, pero sí hay mucho desconocimiento, y hay que reconocer que hay entes oscuros muy fuertes y son difíciles de espantarlos, pues de sacarlos, pero creo que hasta el día de hoy he logrado tener herramientas fuertes para
para poderme defender, para estar tranquila, para no sentir como miedo cuando voy a dormir, cuando estoy en un lugar. ¿Y sientes? Sí, cuando estoy en un lugar que no es, pues que las energías son turbias, por llamarlo así. Muy bien, bueno, Marce, ¿puedes mencionar que hayas conocido algún ángel terrenal? Empecemos por ti. Sí, ella ha sido un ángel terrenal para mí porque ella me ha hecho descubrir más de lo que yo ya creía que sabía. Una de esas cosas, por ejemplo, es que tú me enseñaste que yo tenía sanación en las manos. O sea, eso ha sido wow. Yo en mi vida me imaginé que yo con estas manos podía hacer cosas. Pues aparte de artista, es decir, utilizarlas en la parte espiritual. Ok, de sanación. Tú me enseñaste a mover energía con las manos, a sanar con el poder de la energía que uno mantiene en las manos. Que muchos dirán, ay, es que eso es por el lado del Reiki. No, pero más allá de eso, es como un don que está ahí. Y entonces para mí eres un ángel terrenal, por ejemplo, porque mira que llegaste, yo estaba súper reacia a conocerte, yo no, y Dios me puso ahí en ese momento y fue perfecto. Ángeles terrenales, pienso que nuestros padres, a pesar de que no todos, no todos los padres pues son perfectos, pero el solo hecho de darnos la vida, eso ya es, o sea, de traernos a este mundo y vivir esta experiencia terrenal, ya los hace también ángeles. Ángeles terrenales, todos aquellos que nos salvan de una situación incómoda, cuando nos sentimos en peligro y pedimos ayuda celestial. Hay quienes son incluso devotos a las ánimas benditas del purgatorio, entonces las invocan y se sienten protegidos en un momento donde están solos, donde no hay nadie que los pueda salvar y salen del peligro. Y salen del peligro, o sea, todo eso son como ángeles de alguna manera para mí que pone Dios en tu camino. Bueno, siento también en tu discurso y en lo que nos estás contando que tus papás, digamos como a la par y en su propio ritmo, también han ido evolucionando y te siguen pues como acompañando en el proceso. Marce, finalicemos con una invitación, no solamente a seguirte en rituales, sino también a trabajar esa parte espiritual. O sea, a las personas que van a ver y escuchar este podcast, ¿qué invitación le puedes dar de lo importante que es trabajar la parte espiritual? Bueno, es exagerada, para mí es todo, es súper importante porque es que trabajar la parte espiritual es trabajar tus miedos internos, es trabajar es encontrarte contigo mismo. Y cuando uno hace eso es que realmente abre caminos, llegan oportunidades, se te abren puertas, porque cuando uno no sana, es que meter la espiritualidad en tu vida es también estar dispuesto a sanar. Y cuando tú sanas, consciente o inconscientemente, como te digo, se te abren muchas puertas. Si tú abres ya TikTok, Instagram, y esto está invadido de todo tipo de, pues y me perdonan por lo que así, pero una persona ya hizo un curso de 6 meses y ya pues es pues un terapeuta holístico pues que lleva, pues que ya estás hasta psicólogo. Me ha pasado, entonces hay que tener demasiado cuidado con la información que vemos, con lo que leemos, con lo que escuchamos, porque pues todo, o sea, está bien, pero no todo es verídico. Sí, hay que saber discernir la información que se recibe. Y respetando la religión de cada persona, la forma de conectarse cada quien, pienso que todos podemos tener espiritualidad. No necesariamente tenés que creer en Dios, pero el hecho de meditar para encontrar una respuesta dentro de ti, sea que crees en Buda, no sé, en un Dios, en lo que otros llaman Alá, pero es encontrar esa conexión que te da paz a ti. Entonces pienso que todos merecemos y debemos buscar esa paz. Muy bien, Marce, muchísimas gracias. Bueno, palabras de Marce, no mías. La espiritualidad es una disciplina, es rigurosa y hay que estar ahí pendientes de trabajar todo aquello que nos pide.
los invitamos pues a seguirnos, a Marce en Rituali. Tiene elementos muy valiosos y hace cosas hermosísimas, detallitos que marcan la diferencia. Bueno, Eli Ángeles, esperemos que estemos para mucho rato y que este contenido les traiga a la vida de ustedes muchas respuestas, mucha tranquilidad y una guía en el camino. Hasta una próxima oportunidad, Marce. Muchas gracias.